En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de 2 discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio de Dios. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo les aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. El tiempo de Adviento es litúrgicamente corto, son 4 semanas, y por eso es extraordinario que de las 4, 2 la Iglesia las dedique a presentar a la figura de Juan Bautista, la semana pasada y esta. La semana pasada, confío en que lo recuerden, veíamos a Juan como uno que llamaba a la conversión, la importancia para la conversión de ser conscientes de cuáles son nuestros pecados. Y para poder ser conscientes de qué hemos hecho mal, alguien tiene que enseñarnos a distinguir el bien del mal. En cambio, esta semana es un contexto distinto. Ya Juan está en la cárcel, y está en la cárcel porque se ha atrevido a defender el matrimonio, en aquel caso era el matrimonio judío, pero que el matrimonio judío era en lo esencial igual que después ha sido el sacramento del matrimonio cristiano, y se había enfrentado con el rey Herodes, diciéndole que no podía estar viviendo con la que había sido la mujer de su hermano. Se había divorciado Herodías, la reina, de su marido, y se había casado con el hermano de su marido. Aquello era una situación totalmente irregular. Juan, para defender el matrimonio, se enfrentó con el rey, le metieron en la cárcel y más tarde, como sabemos, por instigación de su llamarla concubina, Herodías, le cortaron la cabeza. Bien, en ese contexto se presenta este evangelio de hoy. ¿Por qué Juan, que ha anunciado a Jesús, que le ha presentado a Jesús delante del pueblo, por qué Juan tiene dudas? No lo sabemos. Seguramente le llegaban noticias en la cárcel que le hacían estar inquieto. ¿Me habré equivocado? Aquella escena en el Jordán, cuando vino el Espíritu Santo en el momento del bautismo de Cristo, aquella escena en el Jordán fue quizá un sueño, ¿me he equivocado? Y entonces Juan manda a preguntar a Jesús. Jesús no dice de sí mismo nada, no dice sí, no. Dice: contadle a Juan lo que estáis viendo. Es decir, las obras hablan a través mío. Yo no voy a andar diciendo sí, yo soy. ¿Qué valor tendría eso? Mis obras hablan de mí. Y describe este texto, ¿no?, de que he leído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados, los muertos resucitan, y una cosa muy importante, a los pobres se les predica el Evangelio. Es decir, a los pobres se les habla de Dios. No dice a los pobres se les da pan, que también, sino a los pobres se les habla de Dios. Esto es algo que tendría que servirnos de interrogante a la Iglesia de hoy, si estamos hablando de Dios a los pobres o si solo los estamos dando pan, porque no solo de pan vive el hombre. Pero lo más importante viene a continuación. Jesús dice, después de haber expresado las obras que él hace, dice: dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. ¿Por qué? Es por esta frase que la Iglesia coloca este texto
hoy en el tercer domingo del Adviento. En ese momento, obviamente, Jesús ya ha nacido, bueno, pero aún le falta morir. Poco tiempo después, más o menos 3 años después de esto, va a morir crucificado. Y muchos se sentirán defraudados de Cristo. Se sentirán defraudados de Cristo porque no es el poderoso. Es un guiñapo humano. Ha sido torturado. Está muriendo. Ha fracasado. Al pie de la cruz, sus enemigos se burlan de él y le dirán, a otros has sido capaz de salvarte, sálvate a ti mismo y creeremos en ti. Es decir, Jesús está preparándonos, en ese momento cuando habla dirigido a San Juan, está preparándonos para el escándalo de la cruz, cuando le veamos crucificado. Y la Iglesia lo recupera en la víspera de la Navidad, porque también la Navidad fue, en cierto sentido, un escándalo. ¿Cómo puede nacer el Mesías en una cueva? ¿Cómo puede nacer de una familia tan humilde como eran la de José y de María? ¿Cómo puede nacer el Mesías niño? ¿Cómo puede nacer tan débil, tan frágil, tan poca cosa? Nosotros estamos acostumbrados a que los ricos son aquellos que tienen el poder, los ricos o los políticos, pero los pobres. Y por eso va a ser un escándalo para muchos el que Jesús nazca en la cueva de Belén, pobre, lo mismo que será un escándalo que Jesús muera en la cruz, aún más pobre todavía. El Señor quiere prepararnos para ese escándalo de Belén, lo mismo que preparó para el escándalo de la cruz. Dicho esto, que es el objetivo de este Evangelio, hagamos una reflexión sobre nuestra vida. El tema es la humildad de Dios. La humildad de Dios que causa sorpresa e incluso escándalo. ¿A quién? ¿Y por qué? Cuando uno mira la historia de Belén, ve que los pobres no se sintieron escandalizados. Los pastores fueron a llevar su pequeña ofrenda. Pero tampoco se sintieron escandalizados los sabios, los magos de Oriente. Y cuando uno mira la vida de Jesús y la muerte de Jesús, se da cuenta de que sí hubo gente que se escandalizó de Cristo. Y fueron, fíjense lo que les voy a decir, no lo olviden, fueron los buenos. Los buenos se escandalizaron de Jesús. Los buenos, en aquel momento los buenos eran los sacerdotes del templo judío y sobre todo los fariseos, que eran la gente practicante. ¿Por qué se escandalizaron de Jesús? En ese momento de Belén aún no sabían nada, no tenían motivo, pero después sí, cuando supieron su origen. Pero sobre todo se escandalizaron de Jesús porque, lo dice él, lo hemos leído estos días en el Evangelio entre semana, lo dice Jesús, que se escandalizan de él y dice, vino Juan que ni comía ni bebía y decíais que era una especie de bicho raro que estaba en el desierto. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y decís que es un comedor y bebedor, amigo de publicanos y prostitutas. Los buenos se escandalizan de Cristo. No olviden que fueron